El socialismo y los gobiernos de izquierda en América Latina, incluyendo el de Claudia Sheinbaum, no son buenos. Que no quede duda. Son una fábrica de decepción, de violencia, de pobreza, de corrupción, de hambre, de control de libertad, de pérdida de libertades. Han prometido justicia social, han prometido soberanía, han prometido transformación y lo único que han entregado ha sido inseguridad, clientelismo, opacidad, privilegios para sus amigos, miseria para todos los demás. Eso no fue lo que nos habían prometido. El costo lo terminamos pagando millones de ciudadanos, los de todos los días. Los ciudadanos que vivimos en este país, que estamos, pues que nada más queremos trabajar y pagar nuestros impuestos y órale a chingar a su madre y los demás. Nosotros somos los que estamos pagando esto. Nosotros somos los que migramos. Somos los que vivimos bajo el yugo de los cárteles. Los que no tenemos los servicios básicos de atención. Somos los que vemos cómo nuestros recursos se están desviando para mantener dictaduras de sus amigos, mientras que en la casa todo falta. Mientras Estados Unidos se vio obligado a suspender y después reanudar parcialmente sus actividades en Michoacán, porque el Estado mexicano no puede controlar su propio territorio, miles de familias viven secuestradas por el crimen organizado. El aguacate, que es un producto símbolo de la exportación exitosa, requiere que haya despliegues de más de 1,500 militares y guardias nacionales para que los inspectores puedan operar. Eso no es ninguna forma de gobernar. Realmente lo que están haciendo es confesar que tienen un Estado fallido en su función más básica. Los gobiernos de la izquierda en toda la región han preferido durante muchísimo tiempo el discurso de las causas sociales, de la violencia, de la pobreza, de la exclusión, de la herencia neoliberal, antes que el combate efectivo y sostenido al crimen organizado. La desaparición en México de la Policía Federal, la militarización sin resultados claros, con una narrativa de que los pobres no delinquen por maldad, sino por necesidad, debilitaron el monopolio legítimo de la fuerza en este país. El resultado es que estamos enfermos de inseguridad. Estados enteros se han convertido en zonas de riesgo permanente. ¿Dónde carajos está la transformación? ¿Dónde está la justicia para las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos? ¿Dónde está la justicia para los agricultores que están pagando extorsión o para los jóvenes que solamente ven dos caminos? Irse fuera del país o unirse al crimen organizado. No está en ningún lado. ¿Saben dónde la pueden encontrar? Probablemente en los discursos que salen de las mañaneras, en los programas de las becas de las escuelas y las pensiones, que no resuelven ningún problema de fondo. Venezuela, con el chavismo, con el madurismo, transformaron un país que era rico en petróleo en un territorio donde los colectivos armados y las fuerzas del régimen controlan barrios enteros. Cuba mantiene un aparato represivo mientras que su pueblo se tiene que ir en balsas de ahí con el riesgo de ahogarse en el camino. Nicaragua convierte la revolución en una dinastía familiar que está silenciando a los opositores. El patrón es siempre el mismo. El socialismo latinoamericano le da muchísima importancia al control político sobre la seguridad de los ciudadanos. Y no hablemos de privilegios, porque esa es una hipocresía que, uy, cállate, les duele que les toques el tema. Porque ¿cómo es posible? Ellos no tienen que ser austeros. El austero tiene que ser el gobierno, o sea, con tu dinero. Con tu dinero soy austero, con el mío no. Mira qué pendejos y todos viviendo en casas chingoncísimas, con sueldos de 80,000 pesos, pagando mansiones de 30 millones a 15 años, no mamen. Mientras se predica austeridad republicana y se critica mucho el neoliberalismo, los gobernadores como Laida Sansores viajan en primera clase a celebrar su cumpleaños en Madrid. Y no es la única, ella es nada más la expresión de una nueva clase política muy privilegiada que el socialismo produce. Una burocracia partidista con sus amigos que viven del erario mientras exigen que el pueblo se sacrifique en pos de una revolución que solamente está en sus cabezas.
En Cuba, la cúpula militar, política, controla las tiendas en dólares. Los negocios rentables, todos son de ellos. Y el pueblo tiene que hacer colas filas para poder comprar pan, horas para poder conseguir pan. Y a veces llegas y ya ni siquiera hay. En Venezuela, ¿cómo les llaman? Bolichicos, los enchufados, todos ellos se volvieron millonarios, mientras que algo así como los siervos de la nación, pero armados y cosas así, ¿no? Todos ellos se volvieron millonarios, mientras que la hiperinflación destruía los salarios de la gente. En México es el discurso de primero los pobres y convive exactamente con los viajes de lujo, con las reservas de información sobre las cenas de la FIFA en museos nacionales, en castillos como el de Chapultepec, con una no transparencia que contrasta con los decretos de transparencia que han emitido desde el gobierno. Reservar por 5 años la información de un evento en el castillo de Chapultepec y después descubrir que hubo otra cena en el Museo de Antropología no es un detalle menor ni administrativo, es desprecio por la rendición de cuentas, por darle la cara a los ciudadanos mexicanos. Ya no necesitamos más decretos, necesitamos que se respete el cabrón derecho a saber en qué se están gastando nuestros impuestos y cómo se están utilizando los espacios que le pertenecen al pueblo mexicano y que nos niegan el uso cualquiera de nosotros. La denuncia de la diputada que teme por su vida en Oaxaca revela uno de los lados más oscuros del poder concentrado en esta gente. Cuando una legisladora de un partido aliado señala que hay nepotismo, manejo irregular de recursos, presiones a los alcaldes y luego recibe amenazas, el mensaje que está mandando es bastante inequívoco. El poder en México se está ejerciendo para proteger a los amigos del régimen y no para cuidar a la ciudadanía. Un patrón que se repite una y otra vez en todos los gobiernos de izquierda de América Latina. En Venezuela la oposición fue perseguida de manera sistemática hasta el punto de que muchos terminaron en el exilio o en la prisión del Helicoide. En Nicaragua los opositores fueron encarcelados o desterrados. En Cuba se castiga disentir con el gobierno con la cárcel o el ostracismo social. En México, con la continuidad de la pinche cuarta transformación, que no sirve para una mierda, las denuncias de corrupción se descalifican como mentiras, como campañas de la derecha. Exactamente como lo señaló The Economist al criticar a Claudia Sheinbaum por proteger a sus aliados, como en el caso de Rocha Moya, en lugar de combatir la corrupción política. Proteger a sus amigos mientras se predica la honestidad es una hipocresía que el pueblo está pagando con servicios deficientes, con obras abandonadas, con oportunidades de empleos perdidas, y no nada más de empleo, oportunidades de todo tipo. La investigación interna sobre el trabajo de Ulises Lara en la Fiscalía General de la República, que está rodeada de negaciones públicas, solamente nos dice que las instituciones están operando con esta impunidad, con esta opacidad, cuando se trata de asuntos que les son sensibles para ellos. La ayuda que estamos mandando a Cuba es el ejemplo más cínico del fracaso ideológico. Mientras que en México faltan insumos médicos, hay colas en los hospitales, hay millones de personas que carecen de oportunidades de progreso y la violencia está cobrando tantas vidas y desapariciones como lo está haciendo el día de hoy, el gobierno está enviando recursos a una dictadura que mantiene a su población en la miseria y la represión. Esa generosidad de Claudia Sheinbaum con lo que no es de ella, el sello de México, como le dice ella, no llega a los mexicanos, ni siquiera llega al pueblo cubano. Nada más está fortaleciendo el aparato militar, el control del régimen, que termina vendiendo los insumos en las tiendas de divisas a las que la mayoría de la gente no tiene acceso porque no tienen divisas. Tienes que pagar en dólares. Si no tienes a una persona que te haya enviado dólares del extranjero, alguien de tu familia que se haya ido y que te mande dinero en dólares, no puedes comprar nada. Llevar años enviando ayuda sin exigir ninguna apertura democrática ni el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos en Cuba no es ninguna solidaridad, es complicidad. Complicidad con un sistema que está fallando rotundamente a cada uno de los cubanos. El socialismo no está liberando a nadie, esclaviza.
Lo hace con escasez, con control, con propaganda. Cuba es la prueba viviente de que el modelo no funciona. Hay décadas de revolución que ha producido apagones, emigración masiva, una economía en una ruina crónica. Venezuela pasó de ser una potencia petrolera a un colapso económico que se transformó en una crisis humanitaria. Nicaragua, del sandinismo al autoritarismo de las familias. Pero los gobiernos de izquierda en la región siguen enviándoles oxígeno ideológico, material, compras. Les seguimos mandando lo que creemos que ellos necesitan para seguir implantando su dictadura y haciendo sus desmadritos, mientras que a todos los demás que nos cargue el payaso aquí. Una de las cosas que a mí más gordas me caen es que les estamos enviando las medicinas que necesitamos aquí en el país. Medicinas para los niños con cáncer. No, aquí para qué, los mexicanos para qué vamos a dárselas a los de Cuba. Seguramente allá son más importantes que aquí, ¿no? Quiero suponer. Es una afrenta moral, una muestra de que las prioridades de este gobierno están invertidas. Las preocupaciones que tenemos sobre la ley de audiencias, la advertencia de la periodista venezolana, no debemos de tomarlas a la ligera. El socialismo, cuando se siente amenazado, recurre al control de la información, como México. Venezuela pasó de la polarización mediática a la censura abierta, a la persecución de periodistas. Nicaragua cerró los medios independientes. Cuba nunca los permitió libres. En México, presentar estos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, mientras se descalifica la crítica como mentira y se investigan de manera selectiva a los funcionarios, es un camino peligroso. El gobierno sostiene que se trata de autorregulación, la más dura de las censuras. La experiencia nos demuestra que cuando un gobierno de izquierda concentra el poder y redefine qué es información falsa, o que redefina la palabra descontextualizada, el resultado siempre es la intimidación de medios independientes. En México necesitamos que haya un debate abierto, que haya una prensa libre, no que se esté generando un entorno en donde las voces críticas van a ser silenciadas con el pretexto de proteger a las audiencias. Incluso hay un dato muy interesante que la Presidencia de la República no da a conocer aquí en México. Los latinos en Estados Unidos constituyen una de las economías más grandes del mundo cuando se les proporciona un Estado de derecho, educación de calidad, infraestructura y energía a costos razonables. Aquí en México estamos todos en una condena que va implícita de los gobiernos. ¿Por qué los mismos mexicanos y latinoamericanos también prosperan fuera de aquí y no lo pueden hacer dentro? Porque en sus países el pinche socialismo, el populismo de izquierda han destruido todas las condiciones básicas, la seguridad jurídica, la meritocracia, la competencia, el respeto a la propiedad. Han preferido el clientelismo, la polarización, el control del Estado sobre la creación de la riqueza. Y el resultado es una emigración masiva. Las remesas que sostienen a las familias que son abandonadas por sus propios gobiernos. Una fuga de talento que debilita todavía más a las naciones de origen. Los latinos vuelan en un entorno de reglas claras. En México y en otros países de la región, el mismo potencial se ve limitado por el mismo Estado, porque le da mucha importancia a un relato ideológico a sus creencias estúpidas sobre la generación de oportunidades que no llevan a ningún lado. Claudia Sheinbaum y el proyecto que está encabezando no han corregido ninguno de estos males, los están haciendo cada vez más grandes. La continuidad de un modelo que le da mucha importancia a la ideología, sobre la eficacia del Estado, que protege a sus amigos, que envía recursos a las dictaduras, mientras que el interior del país está ardiendo de violencia e inseguridad, que responde a las críticas con todas estas descalificaciones, es una traición a las promesas del bienestar. El socialismo latinoamericano no ha fallado por falta de tiempo, de recursos, ha fallado porque su lógica está premiando al poder sobre el pueblo,
el relato sobre la realidad, a la subordinación ideológica sobre la libertad de las personas. Ha transformado las promesas de emancipación en realidades de dependencia, de violencia, de estancamiento económico y social. Los pueblos de América Latina, de México, merecen algo mejor, merecen gobiernos que combatan al crimen en serio, que no estén protegiendo redes de corrupción, que no estén financiando dictaduras, que rindan cuentas de verdad, que permitan que sus ciudadanos prosperen en tierra propia. El modelo de la izquierda, que se presenta como transformación, ha demostrado una y otra vez que no es la solución de nada, sino que es parte del problema. No es bueno, ha fallado completamente. Y mientras se siga insistiendo con él, con discursos de soberanía, con una generosidad estúpida, con la descalificación de la crítica, los pueblos van a continuar pagando el precio con sangre, con pobreza, con oportunidades perdidas, con una emigración que en sí misma es el veredicto más contundente contra el sistema, porque la evidencia queda a la vista. Michoacán está militarizado para poder exportar aguacate. Los gobernadores que viajan en primera clase, diputadas amenazadas, la ayuda a las dictaduras, la opacidad en los museos nacionales, las alertas de censura. No hay ninguna justificación ideológica que pueda ocultar este fracaso. Simplemente no la hay.